A continuación, Quito TV. Clasificación A. Apto para todo público. Un tiempo con las noticias desde la capital. Un tiempo con las noticias de la capital. Quito TV. Un tiempo de noticias en Telesucesos, Canal 29. ¿Qué tal, amigos, amigas? Bienvenidos a este espacio de entrevista Quito TV por la señal de Telesucesos. Nos siguen en la provincia de Pichincha en televisión abierta 29 y 29.1, pero además desde cualquier parte del mundo o del Ecuador en www.telesucesos.net o en Facebook Live como Telesucesos Quito. Me acompaña el día de hoy en la conducción el doctor Simón Espinosa Cordero y tenemos como invitado al coronel en servicio pasivo Mario Pazmiño, exdirector de inteligencia militar. ¿Cómo está, coronel? Bienvenido nuevamente a este espacio de entrevistas. Gracias, muy complacido de estar nuevamente en este prestigioso medio y a las órdenes siempre. Simón, un cordial saludo también. Doctor, ¿cómo está? Yo estoy contento de estar aquí con ustedes, en particular esta vez con mi amigo el coronel Pazmiño, a quien respeto mucho y a quien el país le debe muchísimo. Muy gentil. Simón. Así es. Se dieron hechos hace prácticamente ya van a ser 15 días, cuando el martes 1 de octubre en cadena nacional el presidente de la República lanza o promulga las medidas económicas, pero también son 3 paquetes en total: el paquete económico, el paquete tributario y el paquete laboral, estos 2 últimos para ser sometidos a la Asamblea Nacional para su aprobación. Pero indudablemente dentro del paquete económico, que al siguiente día, miércoles 2, ya entra en vigencia por el registro oficial, el tema del retiro del subsidio a los combustibles fósiles, gasolina extra, gasolina Ecopaís y el diésel, destapan una ola de violencia iniciada por los transportistas, una serie de paralizaciones, y digo violencia porque eso es lo que se vio luego al fin y al cabo, que terminó 10 días después, prácticamente un domingo 13 de octubre, con un diálogo en el que estuvo presente la Organización de las Naciones Unidas, la Conferencia Episcopal y los grupos de los indígenas y también la parte del gobierno. ¿Cómo vio usted esto, coronel, desde el punto de vista de la inteligencia militar? Porque se habla mucho en estos días de que la inteligencia militar falló o simplemente no existe en el país. Bueno, yo creo que hay que hacer un análisis primero en el sentido de por qué se dan las fallas antes de esgrimir alguna acusación mucho más fuerte, ¿no? Estamos todos los ecuatorianos correctos de que falló, pero ¿por qué falló? Hacia allá tenemos que ir. Esto nace más o menos a raíz del tema del 30S, del 30 de septiembre de 2010. Cuando Rafael Correa, en ese tiempo presidente de la República, se da cuenta de que no tiene un asidero muy fuerte la Revolución Ciudadana, que no tiene la cantidad de base social como para sustentar un proceso revolucionario y que había fracasado en la politización de la fuerza pública. Ante este mecanismo era necesario estructurar un sistema de inteligencia que le permita a él poder reestructurar, defender máximamente 3 cosas. Primero, que lo protejan a él como caudillo político. Segundo, que protejan la ideología del proceso revolucionario, que era el socialismo del siglo XXI. El tercer elemento era que protejan al partido político, Alianza País. Esos eran los objetivos que perseguía la Secretaría de Inteligencia creada por Rafael Correa. Ante esta situación, lo que nosotros los ecuatorianos vimos es que esta se convierte en una pesquisa local, una Gestapo chiquita, pero con Gestapo criolla, que se decidió, en donde estos agentes, que no eran otras personas que gente improvisada, que pertenecían al equipo de fútbol de la Tola del señor
Ronnie Vallejo. Es que así veían la función de inteligencia. Amigos, parientes, amantes, un poco de situaciones que estuvieron por allá. Pero todas esas personas trataban no de buscar las amenazas nacionales para proteger al Estado ecuatoriano, porque un sistema de inteligencia tradicional lo que busca son estar de acorde con los objetivos nacionales permanentes, son los objetivos del Estado, de supervivencia del Estado. Hacia allá apunta un sistema de inteligencia. ¿Ronnie Vallejo tenía algún tipo de formación en inteligencia? No tenía ¿O simplemente entra y tú diriges esta vaina? No tenía ningún tipo de formación. Lo que este señor hizo es estar pegado desde que el señor Correa era ministro de Finanzas, en el cargo del ministerio de la presidencia del señor Palacios. Ahí le puso la policía a este señor para que él sea guardia del señor Correa, y fue ganándose la simpatía de este dictador, y a la larga o a la corta se fue escalando posiciones hasta llegar a ser un elemento de decisión dentro del poder del Estado ecuatoriano. Era un capitán que llegó a la máxima estructura del Estado y comenzó a mangonear desde ahí un sinnúmero de acciones. Acciones que están penadas por la ley, porque ahí hay cosas muy graves. Tiene que responder por cerca de los 370 millones de dólares que utilizaron en gastos reservados. Tienen que responder también con relación a los equipos que fueron utilizados y que hasta algunos de ellos están perdidos, vehículos que no aparecen, por decir algunas cosas. Tienen que responder también con el sinnúmero de operaciones que se ejecutaron y que no eran pues para beneficio del Estado ecuatoriano, sino para otros beneficios, yo que sé, de la revolución, o netamente para ganar recursos y seguir creando nuevos ricos. En otras palabras, para actos de corrupción. Bajo este esquema nace un sistema de inteligencia, que es el sistema de inteligencia de la Secretaría de Inteligencia. Esta Secretaría de Inteligencia cumple unas funciones de persecución básicamente a la población, periodistas, y trata de obtener la mayor cantidad de información que le pueda permitir al Estado como tal utilizarla a futuro. Estos son los espionajes telefónicos, los espionajes en los sistemas informáticos. Hasta el mismo presidente de la República fue espiado en su mismo despacho presidencial. Pero con todo este esquema, veamos cómo se va complementando el tema de la base social que necesitaba Rafael Correa. La inteligencia militar y la policial desaparecieron. Fueron eliminados. Porque lo que decían estos señores es que ahí hay dos elementos que son interesantes y que la población debe de conocer. El primero fue que el Foro de Sao Paulo manifestaba que un proceso revolucionario tiene que eliminar dos enemigos connaturales del proceso revolucionario. ¿Cuáles son los dos enemigos connaturales? El primero era, indudablemente, las Fuerzas Armadas, a las cuales tenía que debilitarse y darle la imagen de una fuerza represora ante la sociedad, para que exista un rechazo. Eso no lo lograron. El otro era necesario eliminar el sistema de inteligencia nacional. ¿Por qué? Porque constituye los ojos del Estado ecuatoriano y de las instituciones. Es como que a un ciego, ¿ya?, le tapan, le vendan más y le botan a un pantano. Ese tipo no va a saber por dónde caminar. Peor todavía. Entonces, así nace esta situación. Por un lado, el debilitamiento de Fuerzas Armadas, y por otro lado, lo que estaba pregonando la destrucción de inteligencia militar. Pero ahí también hay otro factor interesante. Es el acuerdo secreto, entre comillas, entre Rafael Correa, la administración de este gobierno, y las FARC, para eliminar la base de Manta. Porque de acuerdo al grupo narcosubversivo de las FARC, esa base militar lo que hacía es evitar que se siga traqueteando o contrabandeando el tema de la droga. Por lo tanto, tenía que eliminarse, a cambio de apoyar en la campaña. Entonces, con el pretexto de que somos soberanos. Entonces, el discurso que se mandó ahí fue la soberanía nacional. El país no puede tener bases norteamericanas, bases gringas,
porque está afectando la soberanía. Lo que nunca se le dijo es que la soberanía no estaba en juego. Lo que estaba en juego era un acuerdo de apoyo económico. Y eran 3 puntos específicamente lo que pedía las FARC. La salida de la base de Manta, la salida del director de inteligencia, mi persona, la salida de los comandantes de los repartos militares que estaban en la frontera, porque esos eran antagónicos al proceso de las FARC, por lo tanto tenían que retirarse de ahí. Los 3 cumplió. Retiró la base de Manta, me sacó a mí diciendo que trabajaba para los sistemas de inteligencia americanos, israelitas, alemanes, no sé cómo, y también sacaron a los comandantes. Pero ante esta situación lo que nosotros pudimos apreciar es que, si bien sí tuvo este acuerdo, pero por otro lado, él necesitaba, a raíz del 30S, consolidar este apoyo ciudadano. ¿Y cómo era el tema del apoyo ciudadano? El tema del apoyo ciudadano era la conformación de los famosos CDRs. Estos CDRs se instauraron en el tema de Guayaquil, en Quito y en Cuenca, con el propósito de estructurar de mejor manera este apoyo al proceso revolucionario, y eso era muy claro. ¿Se instalaron y funcionaron? Comenzaron a ¿Siguen funcionar. funcionando? Sí, siguen funcionando hasta la actualidad. Parte de lo que vimos nosotros en el tema de Quito, las movilizaciones, es del empleo de estos CDRs. Pero lo grave de esto es, recuerden ustedes las declaraciones, y tú has de recordar, Simón, las declaraciones de Patiño cuando decía: es necesario que los CDRs y todos los militantes de Alianza País nos concentremos en la Plaza Grande cuando existan manifestaciones en contra del gobierno y estemos en condiciones en 30 minutos de defender el proceso revolucionario y a nuestro presidente. Eso lo dijo abiertamente. Eso fue en diferentes medios de comunicación, y eso era un comunicado que hacía el señor Patiño. Y eso le iba a preguntar, el señor Ricardo Patiño fue estratégico porque él estuvo en el Ministerio de Finanzas, en la Cancillería y en el Ministerio de Defensa. Aquí es el jueguito ese que yo siempre decía, el de que hacen en los cumpleaños, el de las sillas, el del baile de la silla. Iban, cada que se les ocurría, cambiaban de puesto y seguían rotando. Y aquí eran ministros 5 o 7 veces, ministros de diferentes cuestiones. Como que no, claro, así era. Como que no existían en el país otras personas preparadas para poder hacer frente a esta situación. Lo que no existía en el país era corruptos. Entonces ahí sí había un problema, tenía que manejarse de esa manera. Pero al margen de todas estas cosas, yo creo que lo interesante aquí es determinar que, si bien teníamos una estructura de inteligencia que no era profesionalmente la que se requería, y los que dirigían estos centros de inteligencia, esta Secretaría de Inteligencia, tampoco tenían la capacitación, la experticia y el conocimiento para hacerlo, entonces no se generaban productos que sean importantes para poder presentarle al gobierno y decirle: vea, esto va a pasar. Esto pasó en la famosa sonada esta revuelta con intento de golpe de Estado de los días anteriores. No tenía el presidente de la República, no tenía escenarios prospectivos para decirle: vea, presidente, esto va a pasar y en cada escenario usted tiene que hacer estas cosas. Eso es lo que hace inteligencia. Le dice: esto tiene que hacer. Él decide si lo hace o no lo hace, pero inteligencia le dice: estos son los problemas que se pueden presentar y estas son posiblemente las soluciones, pero usted decide lo que usted quiere hacer. Pero no había nada de eso. Pero si no tiene eso, entonces el presidente entra en una etapa en la cual, de desesperación, en la cual dice: bueno, ¿y ahora qué hago? Ahí son los problemas de conducción y pueden haber fallas garrafales. Yo creo que este problema que tiene el país del tema de inteligencia es sumamente grave, pero no está ahí todo, porque al margen de eso, tenemos nosotros que este no es un enfoque netamente local. ¿Qué quiero decir con esto? Esto no es un problema local, este es un problema regional, porque lo que estamos viendo los ecuatorianos y los latinoamericanos es que existe una planificación de desestabilización regional que está en marcha y está caminando fuerte. Hay 3 organismos que están atrás de esto. Yo diría un poco más, tal vez unos 5.
¿Cuáles son estos organismos? Foro Sao Paulo, que hace la planificación, que integra a todos los grupos y dice vamos a recuperar lo perdido. ¿Qué era lo perdido? Algunos gobiernos que se salieron del socialismo del siglo XXI y que necesitaban nuevamente retomar. Un punto. Punto número 2. El Grupo de Puebla, una estructura que se formó hace unos pocos días atrás, pero que tenía el objetivo de presionar a los gobiernos democráticos de la región para que den un giro hacia la izquierda y retomen nuevamente el camino del socialismo del siglo XXI. El argumento... Exactamente, es una proclama terrible. Sí. Terrible. Sí, el punto aquí es que ellos dicen y aducen que los gobiernos latinoamericanos están contaminados con el neoliberalismo y que por eso es necesario redireccionar todas las fuerzas. Pero las fuerzas que se están redireccionando van hacia un poco más allá, hacia el anarquismo, hacia el tema del vandalismo, del terrorismo urbano. ¿Qué otros factores intervienen aquí? Estamos viendo dos. Venezuela, como un actor importante en el proceso de desestabilización de América Latina. ¿Por qué? Porque Venezuela comenzó a estar acorralado por la comunidad internacional, el desconocimiento del presidente Maduro, la presión del Grupo de Lima y un sinnúmero de actores más que dijeron, no señores, no podemos permitir nosotros que un país hermano como Venezuela, un gobierno dictatorial, comience a oprimir a esa gente. Y por lo tanto hubo una posición enérgica de los países latinoamericanos y eso arrinconó a Venezuela. Pero Venezuela, con otros actores cubanos, rusos, chinos, dijeron, ok. Mexicanos. También narcos, mexicanos, narcos también. Y narcos. Dijeron, es el momento de pasarles factura a todos estos que estaban en contra nuestros. Entonces les llevemos al momento a un estado de polarización, de ruptura del tejido social, de confrontación interna en cada país. A ver cómo les va. Y eso es lo que hicieron. Comenzaron a generar un proceso migratorio. Y dentro de este proceso migratorio que es muy legal, porque tenemos que reconocer que los hermanos venezolanos están huyendo de una dictadura, de un gobierno genocida, pero este individuo lo que hizo y este gobierno es penetrar como un caballo de Troya este proceso migratorio y metió allá bandas de delincuentes que salían de las cárceles para fortalecer, ¿qué? Fortalecer el nivel de inseguridad en los países de acogida. Esos son parte de las piezas que se van yendo armando. Ahora, Cuba, por otro lado, también metió el carbón en el asadero, metiendo a su servicio de inteligencia cubano, para que también realice parte de la planificación, parte del asesoramiento y parte también del equipamiento y entrenamiento. Todos estos elementos se conjugan con un elemento nacional. Y ese elemento nacional se llama CDRs, los CDRs de la Revolución Ciudadana. Todos estos componentes son parte de un cóctel explosivo que se llama terrorismo urbano, que está diseñado, especificado y yo diría direccionado en el famoso manual que se llama Black Bloc y que está en las redes sociales, ustedes pueden bajarlo. Y este Black Bloc dice claramente cómo tiene que desestabilizarse un gobierno, cómo tiene que enfrentarse a la fuerza pública, cómo tiene que destruirse las estructuras del Estado nacional con el propósito de instaurar un gobierno que sea afín hacia el socialismo. Están listos para activarse en cualquier momento estos grupos. Estos grupos Están son células dormidas que se llaman. ¿Ya? Estas células dormidas están en capacidad de, el momento que se dé otro detonante. Los detonantes son, por ejemplo, lo que pasó en Chile, En Chile. subida del pasaje del metro, aquí eliminación de subsidios, son detonantes que esperan que se generen para inmediatamente abanderar, si cabe el término decirlo, abanderar el descontento social y generar este caos. Eso es lo que vimos y eso es lo que está presente en la mente de todos. Ahora, ¿qué hay que hacer? Pero es mucho más peligroso porque ellos sabían más que las propias autoridades, ¿no? Claro. El momento preciso. Y supongo que lo mismo en Chile, ¿no? Correcto. Es que ya tenían
la parte de planificación ya ejecutada. Organización también, coordinaciones también hechas. La parte logística estaba lista. Lo que faltaba solo era la parte económica. Y el momento que se dio el estallido, dijeron, tenga la plata, arranque el proceso. Eso es lo interesante. Pero esto yo no lo digo, porque de pronto alguien puede decir, esto es idea de ese coronel que está ahí diciendo esas cosas. No. Vean, aquí está el comunicado de la Organización de Estados Americanos, de la OEA. Con fecha 16 de octubre. Con fecha 16 de octubre, en donde dice que el proceso de desestabilización que se está generando en América Latina tiene dos responsables, Venezuela y Cuba. El señor Maduro sale a decir públicamente en una de sus intervenciones, dice en son de broma y en son de mofa. Bueno, este señor tiene un poco de limitaciones, pero ahí dice claramente lo siguiente. Dice, señor, estamos cumpliendo al pie de la letra lo que dice el Foro de Sao Paulo y vamos a irnos contra todo y contra todos. ¿No sabe este señor que está admitiendo que se está diciéndole a toda América Latina que existe una planificación para desestabilizar las democracias en el continente? Lo mismo Diosdado Cabello. Diosdado Cabello de igual manera. Entonces, ¿qué hay que hacer en estos casos? Es la gran pregunta. Lo primero son dos cosas. La primera es que exista una reunión extraordinaria de jefes de Estado. Porque este problema ya no es nacional, es regional. Por lo tanto, las medidas tienen que ser en el marco regional. Continental. Y decir, señores, esta es la amenaza, estos son los problemas, esto es lo que necesitamos hacer como países. Punto número 1. Punto número 2, necesitamos integrar en todos los sistemas un sistema de comunicación y de inteligencia que permita a todos los países latinoamericanos tener la información sobre estos grupos de vándalos, de anarquistas, de desestabilizadores que tratan de generar terrorismo urbano, generando también, perdón la repetición, generando también el terror ciudadano. ¿Qué busca el vandalismo? ¿Qué busca el terrorismo urbano? Colocarle a la posición a la gente dentro de la casa con un pánico tremendo. Eso es lo que busca, generar pánico, generar terror en la población. Y eso pasó. Eso pasó y ellos eran los dueños de las calles, ¿no? Ellos eran, hasta que la población Sí. se da cuenta y se empodera de que esta situación no puede ser y comienza la población a tomar una representatividad espontánea, ¿no? De defensa de sus derechos, de sus libertades y de su propiedad y de su seguridad. Y es como hemos visto en algunos reportajes interesantes donde estos vándalos tratan de realizar saqueos en urbanizaciones y sale toda la gente de la urbanización, niños, abuelos, mayores, personas embarazadas, salen con palos a decirles que no les iban a permitir ingresar acá y que vayan para otro lado. Esa posición de confrontación entre las sociedades también es parte de este tipo de eso lo buscaban también. Eso también buscaban. Pero ¿qué buscaban sobre todo? Ya, qué interesante. Lo que buscaban era que la fuerza pública reaccione y que mate un poco de personas. Entonces esto era un estallido social de proporciones apocalípticas. Pero aquí tengo que reconocer yo públicamente, primero, dos cosas. El primero es mi agradecimiento a los quiteños, porque cuando hicimos un llamado para que los quiteños y quiteñas salgan a ayudar a sus soldados que estaban durmiendo ahí sin un colchoneta, alguna cosa, y les dijimos, llevémosles una galleta al soldado y le digamos, los quiteños estamos contigo. Hubo una cantidad de gente que se empoderó de esta idea y comenzamos a darles a los soldados este tipo de situación. Que no era ninguna cosa de abastecimiento, porque no es que estaban desabastecidos. Lo que se quería era que el soldado entienda, comprenda, que su lucha estaba respaldada por la sociedad quiteña. Era significativo. Era significativo lo que estaban haciendo. Ajá. Y era tan significativo que prefirió el soldado y el policía, prefirió que sea humillado, que sea salvajemente golpeado, apedreado, vejado, pero lo importante era mantener la democracia en este país, el Estado de Derecho. Dijeron, nosotros nos vamos a sacrificar, no importa el costo,
pero no le vamos a dar gusto a que se dé un golpe de Estado. Eso es lo rescatable en un país, y yo quiero hacer públicamente mi reconocimiento como ecuatoriano, y creo que el reconocimiento de todos los ecuatorianos, de tener unas Fuerzas Armadas, una Policía Nacional, que son un orgullo, porque se sacrificaron por el país, y no hubo un solo muerto. Los muertos que están ahí, como dice la ministra, son por otras acciones, alejadas completamente de la confrontación. No podemos decir lo mismo de los vándalos, y en Chile, pero no podemos decir lo mismo de los vándalos, que utilizando este tipo de cohetes artesanales afectaron a un sinnúmero de policías que hasta ahora siguen allá, miembros de Fuerzas Armadas, destruyeron instalaciones gubernamentales, Contraloría, la Fiscalía, cuarteles policiales, UPCs. Trataron de meterse a un recinto militar, destruyeron propiedad pública y privada. Y aquí que me disculpen, yo soy muy frontal en mis cosas, pero que me disculpen los ecuatorianos, pero un proceso de paz o un acuerdo de paz firmado en base o como pilares que sustentan este supuesto o este acuerdo de paz en base a lo que se llama la impunidad y en base a lo que es actos de vandalismo y corrupción, no es un acuerdo duradero, porque eso no es otra cosa que un huracán que se aproxima apocalípticamente hacia el país para destruir ¿qué? La democracia y el Estado de Derecho. Ya están nuevos agoreros diciendo que vamos nuevamente a una marcha, a una protesta y que vamos a conmocionar nuevamente el país. Jaime Vargas dice que va a formar su propio ejército. Vea, el señor lo que está haciendo es públicamente diciendo, vengan y arréstenme, porque él está infringiendo el artículo 349, que es su versión. Él está tratando de formar un ejército paralelo, un ejército paramilitar, para hacer frente a las Fuerzas Armadas y hacer frente al Estado. Lo que este señor desconoce es que, si bien es cierto, los ecuatorianos reconocemos la plurinacionalidad, pero señores, este es un solo Estado, es un solo país. Aquí no hay varios estados ni varios ejércitos. Aquí tenemos que ser muy claros las cosas. Y lo que yo me refería es que aquí no tienen que cada uno de estos personajes que vinieron y armaron el alboroto que armaron aquí en Quito y generaron un problema tremendo de inseguridad, digan posteriormente, ¿saben qué, señores? No ha pasado nada. Ya recogimos la basura que dejamos haciendo en el arbolito y la cantidad de árboles que botamos, no hay problema, ya les quemamos. No pasa nada. Ya nos vamos, nos regresamos y hemos de regresar posteriormente. Entonces, no. Aquí nadie puede desmarcarse de las responsabilidades que tienen al haber hecho una conducción. Cuando usted es un líder, cuando usted es una persona que asume la responsabilidad, usted dice, señores, perfecto, yo dirijo esta manifestación y si hay desmanes, yo soy el que tengo que responder por eso. Porque no me vengan a decir que no sabían o no conocían. No. Claro, Tiene suficiente poder para mover las bases. A propósito de esto, pese a que los periodistas fueron también ultrajados, con todo hay periodistas empeñados en las entrevistas a la ministra, a la señora ministra de Gobierno, en decir, bueno, pues hay que los derechos humanos, hay que ver a la policía, a los militares. Entonces, a mí me molesta mucho eso, ¿no? Porque está claro que se obró con prudencia. Y yo no entiendo cómo, habiendo sido agredidos mis camaradas, algunos de ellos están a favor de los derechos humanos de los agredidos. Está muy bien, pues no. Pero no me estoy expresando bien. Lo que quiero decir es, en forma más clara, hay derechos humanos para los terroristas, pero no hay derechos humanos para la policía ni para las Fuerzas Armadas. Correcto. Eso es un error garrafal. Y en eso debemos trabajar, ¿no? Eso tiene que cambiar. Y comparto contigo, estimado Simón, yo creo que
hay algunas deficiencias en este tema de derechos humanos. Los derechos humanos son concebidos como una política mediante la cual, como su nombre lo dice, es un derecho, pero el derecho no es segregativo. ¿Qué quiero decir con esto? Solo el derecho para estos señores y no para el resto. El derecho es para todos. Todos tenemos los mismos derechos y todos tenemos las mismas responsabilidades. Y al decir los mismos derechos, tenemos ahí también policías agredidos que tienen que respetarse sus derechos. ¿Dónde están los derechos de los policías que fueron secuestrados, ultrajados? Pregunto yo. Por eso es mi pregunta. Correcto. No, frente a eso, defender solo los derechos humanos de los agresores, ¿no? Es que ese es el punto, o sea... Ahí hay una confusión mental tremenda. Eso. O una cierta ideología subyacente, ¿no? Antimilitarista, antipolicial. Si es que existe ahí un organismo de derechos humanos que tiene una visión netamente ideológica, entonces no estamos hablando de derechos humanos. Ah. Estamos hablando de una corriente ideológica que quiere utilizar los derechos humanos bajo pretexto de una reivindicación, y eso no es lo correcto. Claro, porque todos somos parte de una sociedad y todos tenemos derechos y todos tenemos que ser respetados y respetar. Y en eso que está cayendo el señor defensor del pueblo, ¿no? Bueno, es su criterio, pero el punto aquí es lo siguiente: existen algunos excesos. Tiene que investigarse esos excesos. Está bien, nadie está en contra de eso. Claro. Es correcto. Esos excesos tienen que investigarse. Pero tienen que investigarse de los dos lados, pues. Del un lado de los que destruyeron los bienes del Estado, los que atacaron también a la fuerza pública, y también si hubo excesos de la fuerza pública, tienen que investigarse. Indudablemente que no, pero por igual, no solo siendo selectivo, vamos a respetar los derechos humanos solo de este grupo étnico y no del resto. Lo que no desconocen estas personas es que somos 17 millones de ecuatorianos y los derechos son de los 17 millones de ecuatorianos, no de un grupo, por más respetable que sea. ¿Qué papel cumplieron los medios de comunicación? Y me refiero a los medios de comunicación alternativos, porque hubieron medios que transmitían las 24 horas del día las cosas que pasaban. Y uno se dice, ¿de dónde la infraestructura? Porque además transmitían de 3 o 4 puntos de la ciudad y las 24 horas del día, incluso a través de internet. O sea, esto es una inversión fuerte, ¿no? Inversión fuerte. Y también hay incluido medios como Pichincha Universal, la radio que pertenece a la prefectura del de Pichincha. alcalde, del municipio, no, claro, de la prefectura. De la Pichincha prefectura. Universal. Y también algo de la radio del alcalde que hizo un buen papel, pero que también estaba evidentemente un poco ladeado, pues, ¿no? Sí, a ver, yo creo que la tercera fase que se siguió, pues, eran 4 fases que terminaban directamente en un golpe de Estado. La primera fase, hemos hablado muy rápidamente sobre la planificación, sobre la coordinación, organización, sobre la logística y también parte de los recursos económicos que necesitaban. Esa era la primera fase con el primer punto. El segundo punto, la primera fase, estaba orientado específicamente a la infiltración de quinta columnistas y por otro lado de extremistas que iban nacionales y internacionales que venían a penetrar estas marchas o este tipo de organización. Pasan con eso a una segunda fase. ¿Qué tiene esta segunda fase? Las marchas de aproximación o el calentamiento de calles, que decía que no le gustaba al señor Correa ese nombre, y comienzan a aproximarse desde las áreas rurales hacia los centros urbanos con el propósito de utilizar la técnica romana, que era de colapsar las grandes ciudades y dejarles ahí quietas y morir por inanición. Cercarlas. Ahí hay un punto importante y a eso va la pregunta suya. Generar desinformación. La desinformación es vital para confundir a las autoridades, confundir a la fuerza pública y más que todo crear caos, incertidumbre, inseguridad, temor en la población. Y eso se hace con desinformación. Redes o medios de comunicación que se prestaron para este juego
Eso permite pasar a un tercer elemento dentro de esta segunda fase. Y ese tercer elemento era la generación de un terrorismo urbano. ¿En base a qué? En base a saqueos, a vandalismo, en base a secuestro, en base a destrucción de propiedad pública y privada, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí tú pasas a una tercera fase. ¿Qué comprende esa tercera fase? Clima de inseguridad y temor ciudadano radicalizado. Segundo, desabastecimiento que ya comenzó a generarse en todo el país, especialmente en las grandes ciudades, Quito, Guayaquil, Cuenca. Y generabas un tercer elemento. Este elemento era una crisis social gravísima, una grave alteración del orden público. El cortar los servicios básicos entraba aquí. Eso todo es parte de esa cuestión. De ahí pasamos a la cuarta fase, que no se cumplió, que era el golpe de Estado. Y el golpe de Estado implicaba esta acción violenta de destitución del gobierno, porque el justificativo era que no pudo controlar estos desmanes y por lo tanto la inseguridad social estaba en obsoletas y que necesitaban otro gobierno que venga a restituir el orden en el país. ¿Dónde nos quedamos? Nos quedamos justo el día domingo, yo diría en la cuerda floja. En la cornisa. Ya. Pisando en la cornisa, yendo a dar el salto, porque si es que no se daba este acuerdo, esta mesa de diálogo entre el gobierno y los manifestantes, al otro día posiblemente teníamos una acción mucho más violenta de Fuerzas Armadas, porque iba a darse esa situación, y esto generaba en un golpe de Estado ya de proporciones incalculables. Entonces yo creo que se actuó con cordura, el gobierno midió los espacios adecuadamente, no entró a un proceso de negociación como debería entrar, entró debilitado, porque un estado de excepción y un toque de queda no fue respetado, y ahí hay un sinnúmero de temas que hay que abordarlos para ver qué pasó, ¿no?, en esas cuestiones. Pero lo importante aquí es que logramos los ecuatorianos establecer y restablecer la armonía y la paz. Pero esa armonía y esa paz, quiero regresar nuevamente a lo que dije anteriormente, no puede ser significado de impunidad. No puede. Porque si alguien, en el peor de los casos, mata a una persona porque estuvo en el paro y después le dice, ¿sabe qué? Quedemos ahí nomás, no hay problema. Yo también tengo que ir libre porque aquí si no, no me siento a negociar. Después de haber dicho, mandé a cerrar las llaves del petróleo, esas del cosas, oleoducto. por ejemplo, esas cosas. El haber secuestrado a policías delante de toda la comunidad nacional e internacional y haber secuestrado a periodistas, haber agredido a periodistas. Esas cosas son actos de violencia extrema que las autoridades tienen que ejercer justicia, porque al no hacerlo estamos viviendo un estado de anarquía total y estamos viviendo otra cosa importante, un estado fallido. Y hay en el continente 3 estados fallidos. ¿Qué son? Venezuela, Cuba, Nicaragua. Y estamos cerca si no ponemos las cosas en buen camino. ¿Por qué se movió la cúpula de las Fuerzas Armadas al comandante general de las Fuerzas Armadas y al comandante general del Ejército? Yo creo que ahí el presidente de la República quiso oxigenar un poco más el tema. No es ninguna situación de que existe una mala actuación de la fuerza pública. Yo creo que el presidente de la República quiso oxigenar y quiso colocar oficiales más operativos, ¿ya?, que tengan un mayor liderazgo dentro de Fuerzas Armadas, que eso es lo que se necesita al momento. Entonces, yo creo que fue por ese camino lo que el presidente de la República, porque él salió también a reconocer el trabajo sacrificado de toda la fuerza pública, soldados y policías. Y en eso creo que todos los ecuatorianos estamos conscientes de que si no teníamos una fuerza pública bien parada para hacer respetar la democracia y el Estado de Derecho, no estábamos el día de hoy diciendo el Ecuador es un país de paz. Teníamos un país en anarquía total y una guerra interna, que hacia allá no creo que lleguemos los ecuatorianos. Claro, el otro día estuvo aquí
el dueño del restaurante Hasta la Vuelta, Señor. Ya. Y nos contaba que ayudó a los paracaidistas que estaban sin haber comido y sin agua. Y nos mostró un video que eran bastantes, tuviste, ¿no? Ajá, sí, por supuesto. Y le aplaudían y felices porque estaban comiendo, ¿no? Entonces, muy bien por este señor, muy bien por los paracaidistas, pero el nombre significativo, pues no. Lo que pasa ahora es, hasta la vuelta, Señor, si no nos ponemos firmes, ¿no es cierto? Correcto. Y se cumple lo del padre Almeida, y ya ha de ser grave, más grave, ¿no? Claro, Sí. claro. ¿Podemos ¿Verdad? estar tranquilos? Yo creo que No. no podemos estar tranquilos No. bajo ningún concepto porque esto es como una pequeña mecha de pólvora que inició y está corriendo. Las palabras de este teniente Diosdado Cabello, que dicen que una pequeña brisa está generándose y que viene después de un huracán. Ya atento Colombia, le dice. Exactamente. Esta es una mecha que comenzó a correr y que el explosivo está a corta distancia, de aquí a unos 3 a 5 meses, y podremos tener otro estallido mayor. Entonces tiene el Estado la responsabilidad de tomar las medidas adecuadas, cambiar un sistema de inteligencia, proceder a exigir que no existe impunidad en el país, sacar y hacer verdaderamente una evaluación de todos los funcionarios de esta gran burbuja burocrática y hacer una limpieza Ya, pues ahora, ¿no? de todo el correísmo infiltrado, penetrado en las estructuras estatales. Si el presidente cree que esos funcionarios le están ayudando, no le están ayudando, señor. Lo que le están haciendo es torpedeando, que son cosas completamente diferentes, y no le van a dejar gobernar. Es necesario hacer una reingeniería en todo el sistema del Estado ecuatoriano. Ahora, el pretexto para esto, pues, de parte de las autoridades es que no tienen dinero para sacarlos, porque hay que cumplir con la ley, ¿no? Pero yo creo que esa es una prioridad, pues, ¿no? Se justifica. Se A ver. justifica gastar. Se Qué ju- contradictorio, ¿no? Se justifica. Gastar en ellos. Pongo un ejemplo nada más. No es que esté dando estas ideas, es lo que yo pienso. Bueno, yo pero- respeto el resto. Lo que Pero pienso. está bien que la gente oiga, pues. Yo lo que pienso es que, a ver, a los jubilados les dijeron que les iban a dar con bonos. Vamos a pagarle con bonitos su jubilación y parte en bonos y parte en plata. Exactamente igual podemos hacer, pues. Podemos decirles vamos a pagarle en bonos cuando la situación del Estado esté mejor. No hay ningún problema. Yo creo que no estamos afectando, estamos cumpliendo con la ley y estamos también respetando los niveles de equidad y los niveles económicos que tenga el país, porque el país está en crisis. El gobierno no está diciéndole en ese caso que no le va a pagar. Le vamos a pagar, pero a su debido tiempo. Pero suena un poco a venganza, ¿no? A castigo. No tanto castigo, porque le vas a pagar, hombre, le vas a pagar. Bueno, ¿Qué papel jugó la prefectura de Pichincha con su prefecta Paola Pavón? Bueno, eso está en proceso investigativo. Yo creo que, según lo que hemos conocido a través de los medios de comunicación, está una indagación previa y creo que las autoridades tienen la responsabilidad de demostrar a los ecuatorianos si verdaderamente existió una participación de esta funcionaria y de su prefectura en las acciones de vandalismo y en las acciones de bloqueo de vías, porque ahí se habla de algunas cosas. Pero yo creo que es importante que las autoridades judiciales, la Fiscalía, sean los órganos que emitan un pronunciamiento sobre esta cuestión. Porque mal o bien, hasta que no se pruebe lo contrario, pues tenemos que creer en la inocencia de esta persona. claro. Y de igual manera, tenemos que creer en la inocencia, entre comillas, de los que sin ninguna situación salieron corriendo a meterse en la embajada de
de México. México. Todas esas personas. Hay en una parte interesante que dice que cuando la conciencia carcome, tienes que rápidamente ponerte a buen remojo. Entonces, más o menos. Eso es lo que han hecho. Eso es lo que han Y además también, dentro de este cuadro, podemos ver la actuación de la señora jueza Daniela Camacho. Es excelente, ¿no? Pero ahora ya le recusan. Correcto. Y hay abogados que se prestan a eso. Ese es otro punto que no sé yo cómo se puede arreglar sin interferir en la justicia, ¿no? Pero ahí está el Consejo de la Judicatura, tendría que andar con mano dura también ahí, ¿no? Sí, yo creo Es delicado, ¿no? es sumamente delicado, porque sería una intervención dentro de uno de los estamentos de estos de administración de justicia. Pero la ciudadanía, el pueblo ecuatoriano, también tiene el derecho de expresarse y decirles a estos funcionarios que lo que están haciendo está equivocado, porque tiene que primar no la zapada, como decimos los ecuatorianos, Claro. no la zapada, la dilatación del proceso. No, señores. Aquí tiene que primar una cosa, la justicia. Y para hacer justicia se tiene que despojar de todas las relaciones que tenga uno, que sean personales, familiares, ideológicas, políticas, O de dinero. o las otras de corrupción, para ser más claros. Sí. Entonces, aquí los jueces tienen que demostrar al país que verdaderamente tenemos una justicia. Si no es así, señores, tienen que irse a la casa. Claro. Porque el pueblo no va a permitir tampoco que estas cosas pasen y nos quedemos nuevamente viéndonos entre todos los ecuatorianos y nos digamos en las conversaciones, nos tomaron el pelo nuevamente. Sí. Y nuevamente quiero regresar a la frase tuya, hasta la vuelta, señor. Sí. Para finalizar, coronel, su opinión personal, su opinión personal sobre la actuación del alcalde de Quito, el doctor Jorge Yunda. Desastroso. 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 Así contundente. Desastroso. Hoy hay un suelto, No. en el comercio, desastroso. ¿no? En que explica lo bien que ha obrado. Bueno, Pero te voy a pedir oigamos, mi criterio. Desastroso porque a mi criterio personal, él debía de haber liderado la defensa de Quito. Porque él también, como funcionario público, no se debe ya a ningún partido político o tampoco a una ideología. Y peor aún, él puede venirnos a decir a los quiteños, no sé con quién irme, con papá o con mamá. Esas cosas ya quedaron para otra cuestión. Aquí se estaba atacando la ciudad, se estaba afectando a la ciudad, y lo que hizo este señor es quedarse al margen. claro, como hizo el general Moncayo cuando era alcalde, pues y venían las fuerzas que venían a tomarse la ciudad de Quito, sí me acuerdo. Claro, por Y Papayacta. toda la población allá salió, fue a liderar, claro. toda la población salió a Claro. defender Quito. A defender Quito. Aquí la persona, y aprovecho el espacio, El espacio, sí. aquí hay que reconocer, y creo que los quiteños tenemos que reconocer, a una persona que no es quiteña, es cuencano, pero que se puso la mochila de Quito a la espalda. Se llama Bernardo Abad, el concejal. Sí. Y ese concejal es el que verdaderamente tomó el liderazgo de la defensa de la ciudad. Y a ese concejal, mi reconocimiento como persona, y creo que el reconocimiento de todos los quiteños, porque eso es lo que tiene que hacer un alcalde: subirse, tomar las riendas y dirigir la defensa de una ciudad que tanto clamaba. Por eso digo yo que a mi criterio fue una actuación completamente errada, completamente nula. En definitiva, no hubo ninguna actuación. Pésimo. Se ha acabado el tiempo, doctor. Se ha acabado el tiempo y muchas gracias. No, gracias a coronel, ustedes, no. A las porque órdenes. esta es una entrevista que va a interesar mucho a la ciudadanía y va a ayudar a alertar a la ciudadanía, entender el proceso y cooperar, pues, ¿no? Cooperar. Había un tuit que decía cuando se refugiaron en la Embajada de México estos personajes que
iban a fabricar mezcal, ¿no? Todos sabemos con qué se fabrica el mezcal, ¿no? Sí. Bueno, coronel, muy Ok, gentil, gracias. Gracias, muy amables. Amigos, Muy gentil. el agradecimiento al coronel en servicio pasivo Mario Pazmiño, exdirector de Inteligencia Militar, haciendo un análisis de todo lo que ha pasado en el último tiempo, que detonaron en estas manifestaciones que tuvimos hace 15 días aproximadamente, y en un mensaje: no hay que estar tranquilos. Estas son células dormidas que en cualquier momento se activan. Doctor, gracias también. A la orden. Amigos, hasta la próxima. Felicidades. Un tiempo con las noticias desde la capital. Un tiempo con las noticias de la capital. Quito TV. Un tiempo de noticias en Telesucesos, Canal 29.